Señor todas las naciones, ensálzale todos los pueblos. Cristo vence, Cristo impera, Cristo, Cristo reinará. Cristo vence, Cristo impera, Cristo, Cristo reinará. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenas tardes. Estamos aquí con un motivo de tanta alegría, el recordar el 4º aniversario de la canonización de nuestro compaisano José Sánchez del Río, que la Iglesia hace 4 años lo reconoció santo. El don que nosotros hemos recibido es que este hijo de Saguayo ha sido presentado como modelo de santidad para todo el mundo. Pero también para nosotros es un compromiso que la vida que tuvo José Sánchez del Río, también nosotros estamos llamados a la santidad, a que también nosotros demos testimonio de Jesucristo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y vamos a comenzar nuestra Eucaristía, antes que nada, con un acto de humildad, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad, Señor. Señor, ten piedad, piedad, Señor. Cristo Jesús.
Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a tu mártir San José Sánchez del Río superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo que con tu protección nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto a su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y los mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba a punto de morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerte sometidos al cuarto a torturas semejantes, estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Hemos salvado la vida como un pájaro
de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos habría llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Quien pierda su vida por mí, dice el Señor, la salvará para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz
y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que hemos escuchado son de la fiesta de San José Sánchez del Río, que nos ayudan a entender y comprender la vida de San José Sánchez del Río. Son lecturas que fueron escritas hace muchos años, pero que se actualizan en la persona, en el martirio de San José Sánchez del Río. En la historia, en la narración que escuchamos del segundo libro de los Macabeos, nos presenta esta historia de 7 hermanos que por querer ser fieles a Dios no quieren transgredir la ley del Señor. En un aspecto parece banal, como es el de comer carne de cerdo. El rey los quiere forzar para comer carne de cerdo. Digo, qué bueno que no fue un saguayense, porque si no, ahí con las carnitas hubiéramos quedado. No es nada más una ley en sí la que los muchachos no quieren transgredir. Lo que está en juego es algo más. Es su fe y es su amor hacia Dios, hacia sus antepasados y ante su madre, que está presente en el martirio de los 7 hijos. Y aquí nos dice la importancia de los valores, que tengamos motivos por qué vivir, motivos que nos lleven a amar y que nos entreguemos totalmente, aceptando el sufrimiento y el martirio por el simple hecho de ser fieles y leales al Señor. Y ellos dicen ¿por qué? Porque el Señor es el dueño del universo. Él es quien guía la suerte de la humanidad. No es el rey que tienen enfrente que decide sobre su vida y sobre su destino final. No tienen miedo de sufrir y no tienen miedo de morir. Escuchamos en el Evangelio, con otras palabras, es decir, es dar su vida por Dios a través del sufrimiento y del martirio. A veces, ¿cuántas veces nos toca también a nosotros vivir algunas situaciones que nos hacen sufrir, situaciones dolorosas? Y cuántas veces nos quejamos y nos lamentamos y pensamos que somos las personas más infelices y más desafortunadas en el mundo. Aquí nos dice algo, el valor del sufrimiento. Pero no es un sufrir por sufrir, es más bien un sufrir para ofrecerse al Señor. Y hay un detalle muy importante que hace así que enfrenten al rey. Estos muchachos que no tienen poder, casi son personas desconocidas, como decimos en Zaguayo, los conocen nada más en su casa, pero el valor, la fidelidad que ellos presentan está en su fe, que Dios les promete una vida mejor, les promete la resurrección
de entre los muertos, que al final de su vida no termina con el martirio, no termina con la muerte, sino que se abren a un horizonte mayor, que es ese espacio y ese tiempo de Dios. Y es interesante, no leímos toda la historia de estos 7 hermanos. Al último hermano, después que ha matado a los primeros 6, el rey mantiene un diálogo y le promete 3 cosas. Le dice: si tú haces lo que yo te digo, que es comer carne de cerdo, tú vas a ser rico. Tú vas a ser mi amigo. Te van a llamar amigo del rey y vas a tener mucho poder, porque yo voy a confiar en ti y te voy a dar autoridad sobre muchas personas, sobre un territorio muy grande. A este joven no le interesa ni la riqueza, ni la amistad del rey, ni el poder, porque es un poder temporal, son unos bienes temporales que terminan, y la amistad es una amistad falsa. Esta historia es muy bonita porque nos habla de la autenticidad de estos jóvenes, como fue también la autenticidad de San José Sánchez del Río. Yo me imagino que también algo le prometieron a José para que no estuviera dando lata, para que dejara de pertenecer a Cristo, para que estuviera calmado en su casa, para que viviera una vida tranquila. De hecho, el Evangelio dice que Jesús no vino a traer la paz, vino a traernos el fuego, la división. ¿La división por qué? La división no porque quiere dividirnos, sino que poseídos de Cristo no podemos hacernos indiferentes ante ciertas situaciones, hasta ciertas injusticias que nos llevan hasta las últimas consecuencias de sufrir y de morir por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una presencia también muy bonita, la presencia de la madre que ve sufrir, que ve torturar a sus hijos y los ve morir a los 7. Al último, el rey le pide a la mamá que hable con su hijo para que lo convenza de que va a ser diferente, que va a ser feliz por esas 3 cosas que le va a prometer. Y la madre, hablando en su idioma, un idioma que no entendía el rey, le pidió, por el amor que ella le tenía a su hijo, de ser fiel al Señor, de cumplir la ley del Señor. Y creo que también aquí podemos notar un aspecto de la vida de San José Sánchez del Río, que hubo un amor más grande por Jesús, por su templo, que por su misma familia. Su familia, claro que sufrió con él. Al final lo aceptaron y lo apoyaron en su estilo, en sus decisiones, en lo que él hacía. Esta madre, llena de fe y de amor a Dios y a sus hijos. Parece el fin del mundo, pero también es aceptar el dolor, el sufrimiento como pruebas para purificar el mismo amor y la misma fe. En la segunda lectura que escuchamos de San Pablo a los Romanos, nos invita a que comprendamos el sentido profundo de la fe, una fe que nos lleva a aceptar el dolor, el sufrimiento en nuestra vida, porque hemos sido encontrados dignos de la gracia de Dios,
Dios que ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Somos justificados por la fe. Y quiere decir después San Pablo que nos encontramos en la paz de Dios. Esta paz que no es nada más tranquilidad, no es nada más comodidad. Esa paz que quiere decir plenitud de vida, felicidad verdadera. Y aquí hay un detalle muy bonito, porque hoy la sociedad y el mundo nos confunden, porque nos hablan de una felicidad que consiste en tener cosas, en poseer, en satisfacer nuestros caprichos, nuestras pasiones, nuestros impulsos. La felicidad verdadera consiste en el estar llenos de amor y de dar amor a los demás. Ahí está la felicidad, en el ser capaces de morir y dar la vida por otra persona. No es en el tener más, poseer más. San Pablo pues nos dice que la fe es un don, es un ofrecimiento que Dios nos da, que Dios en su gran misericordia se nos revela y que nos interpela personalmente, que nos llama a un encuentro personal con Él para que seamos capaces de responder a ese llamado, para responder a ese encuentro amoroso entre Él y nosotros. Y nos habla entonces San Pablo de la gratuidad de la fe. La fe, ¿qué necesitamos para tener fe? Nada, sencillamente abrir nuestro corazón a este amor infinito de Dios y responderle que sí, creemos, que sí, también nosotros amamos al Señor, apoyados únicamente sobre la esperanza de la gloria de Dios. La fe es una actitud existencial de frente a la vida, en los momentos buenos, bonitos, así también como en los momentos difíciles, en los momentos que nos toca sufrir, en los momentos que nos toca morir a nosotros mismos para que nazca el hombre nuevo en nosotros. Y San Pablo ahí nos hace un elenco muy bonito. El sufrimiento no como algo que tenemos que evitar, sino como el sufrimiento que genera y produce cosas grandes en nosotros. Aquí es un sufrimiento al que le tenemos que dar sentido y sobre todo comprender que es parte de nuestra vida, que el sufrimiento, dice, genera la paciencia genera, da vida a la virtud genera la esperanza y la esperanza no decepciona nunca, jamás. Entonces el sufrimiento no es algo como que si fuera un accidente en nuestra vida, como algo desagradable que nos pasa, sino el sufrimiento, y que en la experiencia de San Pablo es muy bonito, es el lugar del encuentro con Dios. No es el momento, el tiempo para desechar y olvidarnos de todos, es el momento real y verdadero para encontrarnos con Dios en nuestro límite, en nuestro dolor, y que ahí puede ser una experiencia muy profunda de Dios. El Evangelio que escuchamos de Mateo contrasta con el texto de la esperanza. Se esperaba un Mesías que trajera paz. El profeta Isaías lo llama al Mesías el príncipe de la paz. Jesús en las bienaventuranzas dice: felices ustedes los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. A los discípulos, cuando los manda en misión, les dice:
Cuando entren en una casa, digan, la paz esté con ustedes. Jesús resucitado dirige sus primeras palabras a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Entonces, la paz que trae Jesús, dice, pero en este contexto habla de la división. De la división, ¿qué quiere decir? Que la presencia de Jesucristo en nuestra vida va a causar aceptación y rechazo. Y esto está muy claro en los dos evangelios. En el evangelio de San Juan, cuando en el prólogo él nos dice que Jesús va a ser aceptado, y para aquellos que lo acepten van a vivir una experiencia de amor de Dios, pero también va a haber quien va a escoger las tinieblas, la oscuridad, va a rechazar la revelación de Dios. La Virgen María, cuando el profeta Simeón, a la salida del templo, después de la presentación de Jesús, le dice a la Virgen, este será grande para el pueblo de Israel, será un signo de contradicción, de salvación para muchos, pero también de condenación para otros. Y a ti te traspasará una espada. Entonces Jesús nos habla de la espada y de la lucha llevadas por Cristo. No es una declaración de guerra contra los que no aceptan a Jesucristo en su vida. ¿Se acuerdan cuando Juan y Santiago fueron a avisar a un pueblo que estaba por llegar Jesús? Y este pueblo dice, no queremos nada que ver con Jesús porque se dirige hacia Jerusalén. Entonces se regresan muy molestos y le dicen a Jesús, Señor, permítanos que les caiga fuego del cielo para que perezcan y mueran todos porque no te han aceptado a ti. No, no es este modo de hacer la guerra con los unos con los otros. Es la guerra contra el mal, contra la violencia. Pero hace sí que nos hace testigos de Jesús, y el hecho de pertenecer a Jesucristo crea contradicción, choque, rechazo. Entonces la división está por la presencia de Jesús en nuestra vida. El mismo mensaje lleva a la división porque exige el renunciar a las cosas más amadas. Nada ni nadie puede estar arriba de Jesucristo. Solo se puede aceptar esto en la óptica de la fe, de la gracia. Renunciar a todo y a todos por amor de Jesús lleva a incomprensiones, divisiones, luchas. La espada es la acción, que es la misma palabra de Dios. Conmemorar hoy el 4º aniversario de la canonización de Joselito es motivo para nosotros de darle gracias a Dios que un hijo de Zaguayo haya llegado al honor de los altares. Es una gracia. Cuando se anunció la canonización de Joselito, el obispo de aquel tiempo dijo, ay, a Zaguayo nada más le faltaba el santo y ya hasta ahí se lo tiene, no le falta nada. El dar gracias es, como les decía al principio, es un compromiso y una responsabilidad. La vida de Joselito también nos toca a nosotros, porque nos hace ver y sentir que la santidad es algo que se puede alcanzar. Entonces es darle gracias a Dios porque nos lo recuerda a través de este gran evento para la iglesia. Que Joselito no pertenece nada más a Zaguayo,
sino que entrando en el ámbito de la fe, se vuelve católico, se vuelve universal. Me ha tocado visitar en algunos lugares y con mucha sorpresa me ha tocado ya encontrar a Joselito ahí. Y yo a veces me he preguntado, ¿pero cómo está aquí Joselito? Si Zaguayo es un pueblito allá, muy chingón, pero allá un poquito. No, es que la santidad, es que la presencia de Dios nos anticipa. ¿Cuántas diócesis, cuántas parroquias en México están adoptando a José Sánchez del Río como santo de los jóvenes? Y que se está haciendo un movimiento muy bonito gracias a una vida de un jovencito que murió a los 14 años, valiente, con valor y todo, pero un joven que trascendió la historia. Es eso, en la fe, en el camino de santidad, es eso. Porque no vivimos nada más el momento, como hoy les gusta decir, ahora y aquí. En la fe nos proyecta y no hay límites en el tiempo y en el espacio. Esto nos sorprende. A mí me ha tocado vivir en algunos lugares donde los santos patronos han vivido algunos siglos antes. Me tocó en Milán y la gran sorpresa mía que en cada iglesia que iba, una de las figuras y de los santos presentes era Sant'Ambrosio, que vivió hace 16 siglos, pero que se siente presente. En Nápoles me tocó también ahí con dos santos obispos, San Agripino y San Genaro, que también se sentía, vivieron hace muchos siglos, también ellos hace 15, 16 siglos que vivieron, pero que se viven, que se sienten presentes, vivos ahora. Este es el don de la santidad, es una santidad que se actualiza y que se vuelve a nuestro, ¿cómo se dice? Está cerca de nosotros, está en la posibilidad, ¿no?, de sentir esta presencia. Además, el tener un santo nos lleva a que tengamos una vida de fe más profunda y auténtica, como fue la de Joselito. Hace poco tiempo, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica sobre la santidad, muy bonita, y ahí nos dice: los santos nos alientan y nos acompañan. Es interesante porque a lo mejor crecimos en un tiempo donde pensamos que la santidad era nada más para el Papa, para los obispos, para los padres y para las monjitas, y que después nosotros nos excluíamos de la santidad. No, en la Iglesia, en los últimos 50 años, más de 50 años, llegó a descubrir algo muy bonito: el llamado de todo cristiano a la santidad. Que ninguno puede decir, no, es que yo no soy santo, soy demasiado, no les dije, ya me imagínense qué les voy a decir, para ser santo. No, porque la santidad no depende de mí, de mis actos, depende de la acción de Dios, depende de cuánto yo permito a Dios actuar y trabajar en mi vida. La santidad no es algo que yo me gano, que yo compro, no. La santidad es un don, que si yo acepto a Dios en mi vida, me transforma. Y ese es el llamado que nos hace la Escritura: ser santos como Dios es santo. Entonces es algo que es importante que nosotros comprendamos. Juan Pablo II, él hizo en sus 27 años de pontificado más santos que en los 400 años anteriores a él, porque él quiso hacernos ver que la santidad nos pertenece por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces es algo muy bonito. Estamos llamados a ser santos.
Me acuerdo una viejita en Italia me decía, ay padre, hoy después de la misa, ay, usted nos mandó al cielo, cuántas ganas tengo de ir al cielo, pero no quiero irme al infierno, pero creo que Dios me va a llevar al cielo. Es eso. El desafío y la invitación es para que seamos santos, no para que nos vayamos por la perdición o busquemos caminos superficiales y mediocres en nuestra vida. Dios nos ha llamado a cosas grandes. A lo mejor Joselito nunca se imaginó lo que nosotros estamos celebrando ahora. Zaguayo, en los años 20, no sé cuánta gente era. ¿Y quién se iba a imaginar que iba a salir de aquí un santo? Lo que no podemos imaginar se realiza en la fe, en dar espacio a Dios para que obre en nosotros. Dice el Papa también en este documento, los santos están muy cercanos a nosotros, son nuestros vecinos. Y también otra cosa interesante, porque hasta hace algunos años todos los santos eran, por la mayoría, europeos. Ahora hay santos de todo el mundo, porque nos indica que la santidad no tiene un color y no pertenece a un continente o a un país. Pertenece a la gran familia de Dios, al pueblo santo de Dios que somos todos nosotros, la familia de los pueblos que habitamos en la tierra. Entonces, ese llamado del Señor a la santidad, ser santos como Él es santo, es un llamado a cada uno de nosotros, todos incluidos en esta gracia. Y quisiera leerles un número de esta exhortación apostólica muy bonito, donde el Papa dice: no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a su propio ser. Depende de Él, nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refleja en la Santa Josefina Bakhita, quien fue secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de 7 años. Sufrió mucho en manos de amos crueles, pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios y no el hombre es el verdadero Señor del todo ser humano, de toda vida humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África. Y concluyo con unas palabras interesantes para mí. La santidad no es posible cuando pensamos hacernos santos por nosotros mismos, cuando nosotros pretendemos de ser ya santos, cuando nos salvamos solos, cuando nos sentimos autosuficientes y no necesitamos de la ayuda, de la intercesión, de la compañía de los demás, de los santos y de los hermanos con los que hacemos un camino. La santidad es un camino que vamos haciendo todos juntos como iglesia, porque podemos pensar a una santidad como algo abstracto, mental, una mente sin Dios y sin carne, muy inteligente, muchas ideas, muchas teorías. Dios no es una teoría, es una persona. Es Jesucristo que se encarnó y se hizo carne, se hizo humanidad, se hizo igual que nosotros, menos en el pecado. Tampoco la santidad es fruto de una fuerza de voluntad sin humildad, que se alcanza solo a través del esfuerzo humano. Es gracias a la misericordia de Dios que nos invita a participar y que participando nos comparte su vida. Aquí hay algo muy bonito. Aquí a un lado tenemos la fuente bautismal.
La parroquia es madre y genera los hijos de Dios en esa fuente bautismal. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, así como Joselito, recibieron ese gran don en la iglesia parroquial de aquí de Zaguayo? Esa fuente que ha dado y ha generado a la vida en la fe a tantos zaguayenses, a tanta gente. Ahora la tenemos ahí como reliquia, porque es a través de esa fuente bautismal que ahora un poquito más moderna la pusieron aquí. Representa a la iglesia, a nuestra parroquia, como madre que genera vida, porque si no generamos vida, nos volvemos estériles, infecundos. Y quiere decir que cuando no hay fecundidad, cuando hay esterilidad, Dios no trabaja, no actúa. Entonces esa fuente nos indica que la iglesia es madre. Y no quería decírselos, pero se los voy a decir. Porque a veces cuando buscamos hacer los sacramentos, buscamos otros lugares donde hacer los sacramentos, la primera comunión, el matrimonio, porque esta es la iglesia, este es el lugar más apropiado, ¿no? Tenemos que ir a buscar otros lugares según más bonitos, más románticos, a lo mejor más caros, no a lo mejor más caros, porque andamos buscando cosas no sé de qué. Aquí está nuestra madre que nos ha generado la vida. Esta es nuestra parroquia que nos ha hecho este gran don de ser hijos de Dios, de ser el pueblo santo de Dios, de ser la comunidad de Jesucristo. Pues vamos a darle gracias a Dios por este día, para que San José Sánchez del Río nos anime a ser santos, que no tengamos miedo a nada ni a nadie. Los tiempos son difíciles, la enfermedad y la muerte la hemos experimentado mucho más de cerca, para que no tengamos miedo, porque nosotros pertenecemos y estamos en las manos de Dios. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Señor Dios nuestro, Padre misericordioso, ahora que recordamos a tu santo José Sánchez del Río, mártir de Cristo Rey, te pedimos con fe, humildad y entusiasmo que vivamos siempre en paz y que nada nos perturbe hasta la llegada definitiva de tu Hijo, un único Jesucristo. Te lo imploramos diciendo: Señor, danos la paz por siempre. Por el Papa Francisco, para que sea siempre portavoz de la paz y del amor entre todos los hombres y mujeres de la tierra, oremos. Por los obispos, los presbíteros y los diáconos, para que sus enseñanzas al pueblo de Dios estén basadas en la paz y en la concordia entre todos, oremos. Por los gobernantes de todos los países, especialmente los de nuestra patria mexicana, para que procuren con la paz entre sus ciudadanos y también la paz entre las naciones. Oremos. Por la Iglesia de México, para que siempre se respire en su seno palabras de perdón y gestos de concordia. Oremos. Por todos los fieles de nuestra diócesis de Zamora, para que seamos siempre testigos de Cristo desde la humildad y la perseverancia en la oración. Oremos.
por todas las víctimas de la violencia, de las guerras, del terrorismo, para que su sangre derramada no sea inútil y sea fermento de paz y de amor. Oremos. Por los más débiles, los niños, las mujeres maltratadas, los enfermos, los pobres, para que jamás les falte la ayuda amorosa de todos los hermanos de esta Santa Iglesia de Zamora. Oremos. Por nosotros, presentes en esta Eucaristía, para que sepamos renovar con fe el compromiso bautismal y nos sintamos hijos de Dios al ser forjadores de paz a ejemplo de San José Sánchez del Río. Oremos. Vamos a rezar también por todos aquellos que están pasando por la enfermedad, el sufrimiento, especialmente por la pandemia del COVID, para que encuentren la fuerza y la salud. Oremos. Santifica, Señor, con tu bendición los dones. Dios Padre bueno y misericordioso, te rogamos, atiendas las súplicas que te presentamos por la preciosa intercesión de tu santo mártir, José Sánchez del Río, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos juntos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor, con el que San José Sánchez del Río venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San José Sánchez, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia
y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José Sánchez del Río y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Javier, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, nuestras catequistas, nuestros ministros, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hermanos difuntos, y a cuando murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San José Sánchez del Río, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer al Padre Chuche que aceptó la presidencia de la Eucaristía en este día tan solemne y tan importante. Él estaba en Roma cuando la canonización de San Joselito, su servidor también, lo recordamos con viva emoción. Cuando pensé en esta celebración, pensé confiársela al Padre Chuche, porque él este año está cumpliendo 25 años de sacerdote. Ya celebramos con él en agosto pasado y esperamos pronto volver a celebrar este hermoso aniversario de su vida sacerdotal. Él nos decía en esta hermosa homilía, me llamó la atención, Chuche siempre es muy breve en sus homilías. De todos los que celebramos aquí es el que se ajusta a la media hora precisa de la misa. Y hoy dijo una homilía muy extensa y muy hermosa. Y sentí como que le habló el Padre saguayense a sus paisanos al corazón. Lo que siente en su corazón se los dijo, anímense a ser santos, que no solamente sea Joselito, sino que siga habiendo santos de nuestro pueblo en la vida ordinaria. Y creo que es una invitación muy hermosa que Chuche con su corazón saguayense dice a todos los saguayenses. Pero también nos dijo de la dimensión universal de la santidad, modelos de santidad para toda la iglesia. Y me llama la atención, aquí está un grupo de 5 jóvenes que vienen de Guadalajara y de otras partes, que forman el núcleo de una red nacional San José Sánchez del Río. Y en la tarde, en la misa de 7, que preside el Padre Pedro Ayala, que también es saguayense, salesiano, va pensado más en esta red, donde, como nos decía él, está inspirando Joselito a tantos jóvenes de tantas partes, que más allá de Saguayo, su testimonio está siendo un ejemplo de vida. Ojalá que nosotros tomemos la parte que nos toque y que a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes también los acompañemos para que, inspirados en San Joselito, se animen a dar la vida de cada día por Cristo. Agradezco a los sacerdotes que nos han acompañado en la concelebración, a las religiosas, a todos los que han participado. Creo que es un hermoso testimonio de la vida de la iglesia en Saguayo. Están las hermanas misioneras de Jesús crucificado, las hermanas dominicas, sacerdotes religiosos combonianos, sacerdotes salesianos, sacerdotes diocesanos de las distintas parroquias. Esto es lo que hace la santidad de la iglesia, nos une, nos permite, nos va tejiendo en fraternidad y en amistad para ponernos al servicio del pueblo santo de Dios. También están aquí presentes algunos miembros del patronato de San Joselito, del templo de San Joselito, que este año no hicimos ningún evento por la pandemia, pero está pendiente la construcción del santuario y desde aquí la seguimos animando. Aquí están presentes, les agradecemos todo el empeño que ponen y a todas las personas que de una manera u otra se encargan de promover la devoción de nuestro santo niño mártir. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios.